el otro sistema numérico de uso informático y es de muy amplio uso. Entonces, el sistema... Solamente que con respecto a Y. Bien, entonces me escuchan, ¿no? Sí. Entonces el sistema numérico hexadecimal, la base es 16, o sea, pues 2 a la cuarta, 2 a la 2 a la 2, como dice. Y su alfabeto es, pues, del 0 al F, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Fíjense que la A es 10, el número B es 11, el número C es 12, el número D es 13, el número E corresponde al 14 en DEC y el número F al 15 en DEC, el número F. Fíjense del 0 al 15, ¿no? Que empieza en 0. Entonces, ¿cuál es su característica? Es de alto uso. Entonces, ¿por quiénes? Va a ser quienes lo usan, van a usarlo los programadores, o sea, nosotros. Porque vamos a ser programadores. ¿Para qué? Para facilitar el uso de los números binarios, que son números largos. ¿Por qué? Porque el hexadecimal es un múltiplo del binario, que es lo que trabaja la máquina. Entonces, es un múltiplo perfecto, entonces, del exponente 2. Por lo tanto, por esta razón, pues, 4 posiciones binarias corresponden a un símbolo hexadecimal y al revés, ¿no? El sistema decimal corresponde a 4 posiciones binarias. Y acá tenemos la tabla principal, hexa y binario, ¿sí? Entonces ahora son en binario 4 posiciones y podemos usar la serie, ¿se acuerdan la serie? 1, 2, 4, 8, que ya la conocemos. Entonces el 0 son 0, 0, 0, 4. El 1, 0, 0, 1, el 2, 0, 0, 1, 0, el 3, 0, 0, 1, 1, el 4, una posición, el 4, el 5, 4 más 1 con un 0 adelante, el 6, 4 más 2 con un 0 adelante, el 7, 4 más 2 más 1, y ya el 8 empieza un 1 en el 8, y vamos a ver el 9, el 10, el 11, el 12, hasta llegar al F, que es 4, que es 8 más 4 más 2 más 1, que es 15. Bien, esta es la tabla llave, es la tabla pues que vamos a usar en todo este sistema. Muy importante, tenemos que saberla hacer, es muy fácil, se hace. Entonces, ¿cuál es su característica de esta tabla? Que nos permite convertir fácilmente desde el sistema hexadecimal al binario y del sistema binario al sistema hexadecimal. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos más adelantito. ¿Ya? Entonces, el método A dice, es convertir de hexa a binario. Entonces, muy, muy simple. Basta cada símbolo hexadecimal. Tenemos ahí un ejemplo. Por 4 posiciones binarias. Entonces tenemos ese número que hemos puesto ahí largo. Tenemos el 9, si nos vamos a la tabla, el 9 es 1, 0, 0, 1, 8 y 1. ¿No? La A, el número A, tenemos ahí 1, 0, 1, 0. El 4 es 0, 1, 0, 0. El 0, búsquenlo allá arriba, sé que es 12, 1, 1, 0, 0. ¿Ya? El 8, 1, 0, 0, 0, la coma. No nos olvidemos, el 0 son 4 ceros, el 3 son 0, 1, 1, 1, y así hasta completarlo. Entonces, fíjense que la conversión es muy sencilla. Bien, pero vamos, y es muy usada, ¿por qué? Porque si tenemos uno de ellos, fácilmente podemos tener el otro. Ahora, el método B, ahora es el método B al revés, de binario a hexa.
Entonces, ¿cuál es? Lo mismo sería para 4 posiciones binarias, corresponde un símbolo hexa, pero tenemos que partir a partir de la coma de fracción, ya no de cualquier lado. Si no hay coma de fracción, desde el lado derecho, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el método? Dice, a partir de la coma de fracción, preparamos casillas de A4. Bien, bien, entonces, y luego si hay casillas extremas que, que no están, que quedan vacías, tienen menos de 4, los relleno con 0. Ahí tenemos un extremo tanto derecho como izquierdo. ¿Sí? Y luego es simple convertir cada casillita a su respectivo número binario y colocar la coma. Por ejemplo, si empezamos del lado izquierdo, tenemos de ahí de la coma, tenemos el 20010, usando la tabla, siempre vieron, ¿no? La tabla es importantísima. El A es 1100, el D es 1101, ¿sí? Nos coloca D, tenemos el 0111 es el 7, el 1111 es F, ¿sí? El 2, el 3, ¿no? Y también la parte de fracción que hemos puesto 0, sí, y 0, 4 0 es 0, 1 0 0 0 es 8, 0 1 1 1 es 7, 0 1 1 0 es 6, 1 1 0 1 es D, y 1 1 y le hemos aumentado 2 0 es C, ¿no? Bien, entonces fíjense, esto es sencillo, si usáramos los 3 otros métodos, sería larguísimo, porque habíamos que convertirlo a DEG y luego de binario por los 4 métodos. Entonces fíjense que esto es directo, porque son como parientes, primos y primitos. Ahora, por último nos quedan los 3 métodos. Entonces, convertir de DEG a hexa ya sabemos qué hacer, vamos a necesitar una calculadora, ¿no? Entonces, para eso vamos a empezar a dividir entre 16. Y vamos a ver un ejemplito. Entonces, supongamos que yo tenga 2045 y lo quiero convertir de DEGA a hexa. Lo empezamos a dividir entre 16 hasta que se haga 0. ¿Sí? Entonces, 2045 entre 16, si lo ponemos en la calculadora, que la tienen a mano, nos da 127. Si multiplico 127 por 16 y le resto 2045, obtengo 13 de resto, el resto de la división. Pero si nos vamos a ver a la tabla, el 13 es el número D, y esa es la posición 0. Y continuamos lo mismo. Con el cociente que es 127, lo dividimos entre 16, nos da de cociente 7, hallamos el resto, 16 por 7 menos 127, nos queda 15, ¿no? Vamos a mirar a la tabla y el 15 corresponde al número F y es la posición 1. Y por último, 7 lo dividimos entre 16. 7 entre 16 no contiene 0, ¿no? 0 por 16, 0 a 7, 7, y esa es la posición 2. Entonces, como siempre, largamos el eje de las posiciones, ¿no? Entonces 0, 1, 2, 3. Entonces en la posición 0 hay una D, en la posición 1 hay una F, en la posición 2 hay un D. Lo tenemos en hexa. Pero veamos su pariente que está abajo en binario, lo podemos convertir el 7 en binario, el F en binario y el D en binario 1, 1, 0, 0 usando la tabla. Bien, y si lo tenemos en binario, lo pudiéramos convertir, como ya sabemos, al otro método octal, porque son parientes. Para convertir en octal, ya sabemos, es casillas de A3. Lo copiamos el número nuevamente, lo dividimos en A3, y ahí tenemos 5775. Bien. Ahora veamos el método 2, que ya lo sabemos.
El método 2 es pues convertir a hexa, pero en este caso solo fracciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? ¿Y qué se hace? Multiplicaciones entre 16. Entonces, empezamos a hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo tengo ese número 09173 y lo quiero convertir pues a hexa. Entonces lo multiplico por 16. Si multiplico 9173 por 16 nos da 146768. Bien, entonces, ¿qué hago? Entero es 14 y esa va a ser la posición -1. Ahora, la fracción nos da 0,768, lo multiplico por 16, 10, y nos da 10,82. 88, entonces entero 10. Y sigo multiplicando más abajo con la calculadora, con la fracción, entero 13, entero 4, entero 2 y así sucesivamente. Entonces ya puedo tirar el eje y no hay ningún problema porque es lo mismo. Y por último, el método 3, que es el método 3 es al revés, convertir pues de DEC. El método 3 era convertir de DEC a hexa, entonces usamos el teorema fundamental. En este caso colocamos primero el eje, las posiciones, las positivas 0, 1, 2, las negativas -1, -2, -3, y dijimos que es la suma de las potencias de la base 16. Entonces vamos con la parte entera, entonces el número B, al otro lado, acá, este lado de acá, el número B es pues 11, B es 11 por 16 a la 0, 11, el número 2 es 2 por 16 a la 1, nos da 32, el número 4 es 4 por 16 al cuadrado, si hacemos 16 al cuadrado es 256 por 4, 1040. El número C corresponde al número 12, es 12 por 16 al cubo, nos da con la calculadora 49.152 y el resultado pues es 50.219. Bien, ok, entonces pues tenemos los metros. ¿Qué más hay abajo? No hay más, ¿no? Ya. Entonces, vamos a recalcar ahora los sistemas numéricos informáticos. Vamos a repasar ahora, acá viene un repaso. Entonces, sabemos que el sistema de la máquina, ahí está la maquinita dibujada, y la base es 2 a la 1. Bien, entonces es el sistema numérico para la máquina. Entonces, y luego hay un sistema de base 4. Ahí ven 2. Entonces, que no se usa, entonces es 2 a la cuarta. Digo, es base 4, 2 al cuadrado, entonces va a ser casillas de a 2. Y el octal que ya hemos visto, el octal tenemos ahí, pues, la base es 8, que es igual 2 por 2 por 2, o sea, 2 al cubo. Entonces, como es 2 al cubo, son casillas de a 3. Y ese es simple. Y el hexa es 16, que es 2 a la cuarta, entonces son casillas de a 4. Y hay un ejemplito más, habíamos dejado. Veamos ese ejemplo. Entonces, un ejemplo en base 4. Si la base es 4, que es múltiplo de 2, es 2 al cuadrado, casilla de a 2. Y podemos dibujarlo. A este lado, la base 4 va a ser 0, 1, 2, 3. 4 símbolos. Al lado izquierdo estamos. Este lado, al otro lado, más acá al lado izquierdo. Entonces, base 4. Y en binario es pues 0, 0, 1, 0, 1, 0 y 1 y 1, que es 1 y 2, nada más la serie, ¿no? Y al lado tenemos octal, fíjense, como
los primeros 3 símbolos, en octal con un 0 adelante. Pero veamos un ejemplo, acá más abajo. Entonces, convertir directamente de octal a base 4, muy simple. Si yo tengo un número octal 5, 3, 4, 6, y lo quiero convertir a base 4, directamente aplicamos casillas, lo llevamos a binario primero. Entonces, el 5 es 1, 0, 1, con la tablita de allá tenemos 3, lo buscamos en la tablita de 0, 1, 1. Eh, 4 es 1, 0, 0, 6 es 1, 1, 0, 0. Una vez que lo tenemos a binario, ponemos casillas de a 2, lo copiamos. Y de a 2, de a 2, de a 2, entonces, lo hemos puesto las casillitas de a 2 y tenemos el nuevo número en base 4. Bien, entonces, pues como vemos los números, sistemas numéricos, binarios, octal y hexa son nuestros sigmas. Vamos más adelante. Bien. Y vienen las operaciones. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer con los números? Simplemente lo único que se puede hacer con los números son operaciones o comparar con ellos. Entonces, vamos a ver las operaciones aritméticas. Las operaciones aritméticas ya sabemos que son la suma, la resta, la multiplicación, la división, la conocemos. Bien, entonces, ¿qué se necesita? Fíjense, las partes analicemos la parte de una operación aritmética. Necesitamos, si queremos sumar, restar o multiplicar, vamos a tener un operando 1, un operando 2 y un resultado. Y además un operador, ¿cuáles son los operadores? El más, el menos, el por y el dividido, ¿no? Y como hemos usado la división entera, entonces la vamos a llamar div, a la división entera de I, B. Para que resalte. En otras bibliografías le ponen el palito al revés, ¿no? Para demostrar que división entera. Acá yo he preferido poner de I, B, div, para que se vea más claro. Entonces, veamos la operación de la suma. Entonces, la operación de la suma nos permite, pues, adicionar 2 o más valores. Entonces, vamos a sumar. Entonces, veamos cómo está representada. Tengo un sumando 1, un sumando 2 y el operador más, ¿no? Y un resultado. Bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer la operación de la suma? La operación de la suma, pues, es posible hacerla usando un ábaco, ¿sí? O también haciendo vamos a usar conversiones, podemos usar tablas, ¿sí? O como la hacen la mayoría, usando una calculadora, o haciendo un programa en un computador o usando el computador. Esas son nuestras herramientas. Veamos un poco más abajo. Entonces veamos un ejemplito. Un ejemplo en DEC. ¿no? Si yo tengo un ejemplo en DEC, yo tengo 0, 1, 2, su alfabeto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y quiero sumar ahí abajo. ¿no? Entonces, ¿qué hago? Empiezo a sumar 2 más 5, lo que sabemos es 7, ¿sí? Bien, y llevo 0, 4 más 9. No es 13, es 3 y llevo 1, ¿no? 3 y llevo 1 que está con un redondito. Y luego sumo 8 más 3 y el 1 que llevo nos da 12, 2 y llevo 1, ¿no? Y luego 6 más 7 más, no, y digo 6 más 3, 9 más 1, 10, 0 llevo 1 y el 1. Entonces, veamos un ejemplo ahora en octavo. Vamos más abajo. Ya no hay más. Voy a cambiar la diapositiva, ingeniero, de atacando más. Ya, cambie la diapositiva, por favor.
ese binario no, es en operación. Sistema numérico, no. El otro que dice operaciones. Eso, ahí tenemos la operación de la suma. Aquí ya se lo hemos puesto con colores. Bien, entonces estábamos más abajito haciendo, vamos más abajo. Entonces ahí habíamos visto esa suma. Bien. Entonces ahora vamos a hacer la suma en octal. ¿Okay? Ya se ubicaron los compañeros con esto. Entonces veamos la suma de octal. El alfabeto es de 0 al 7. Está ese 8 puesto mal allá. ¿Sí? O si no sería 9, ese está mal. ¿Sí? Entonces, a ver, sumemos en octal. Fíjense cómo parece que se complica algo. Entonces yo tengo eso en octal, 5, 6, 4, 2 y quiero sumarle 6, 3, 7, 4. Entonces tengo que sumar 2 más 4 y lo tengo acá al lado derecho. 2 más 4 nos da 6. Y 6, y ahora está en DEC, ¿no? Lo sumamos en DEC. Y 6 en octal es el mismo 6. O sea, 8, 6 entre 8 da 0 y resto 8 es 6 y llevo 0. Pero acá abajo veamos el segundo, 7 más 4. Pero 7 más 4 nos dan DEC 11. Ahora lo convertimos ese 11 octal. Entonces, 11 entre 8 da 1, 1 por 8, 8, a 11, 3. Entonces, es 3 y llevo 1. Lo coloco el 3 acá y llevo 1. Y luego viene 5. Viene, pues, el otro 5 más 6, ¿no? Ah, no, 6 más 3. Entonces 6 más 3 es 10, ¿sí? Porque llevo 1, ¿no? 6 más 3 más 1 que llevo, más 1 que llevo es 10. Entonces nos da, entonces lo hacemos 10 entre 8 da 2 y 2. Y nos da 2, ¿no? De resto. Nos da 1, ¿no? Ahí está mal. 1 nos da 2. Y por último, 5 más 6. 5 más 6 más el 1 que llevo nos da, pues, 12, lo mismo. Es 1 y llevo, es 4 y llevo 1. Y llevo 1, ¿no? Entonces, pues, acá ya, como dijimos más arriba, tenemos que usar algo de conversión. Bien. Pero ahora veamos, el computador usa binario, entonces veamos la suma en binario. Bien. Para ello vamos a hacer una tablita. De una vez vamos a hacer otro método, una tabla. Entonces esta tabla que le hemos puesto ahí en verdecito es importantísima. Como sumamos 0 más 0 es 0, ¿no? ¿Sí? 0 más 1 es 1, miren, es sencillo. 1 más 0 es 1 y pues 1 más 1 es 2, o sea, si lo ponemos el 2 y hacemos lo mismo, 2 entre 2 da 1, 1 por 2, 2 a 2, 0, entonces pues es 0 y llevo 1 el 2, ¿no? Lo hemos escrito en verde. Entonces ahora es posible sumar muy fácilmente. Vamos a sumar muy fácil. Bien, entonces tenemos 1 y 1 es 0, ¿sí? Y llevo 1 que está redondito. 1 y 1 es 0 y 1, 1, o sea, cada par de 1 es 0, ¿no? Llevo 1. Subo el 1 arriba, 1, 1, 0, 0, 1, ¿sí? 0 y 1, 1. Bien, vamos al próximo, ya empieza a complicarse. 1 y 1 es 0 y llevo 1, ¿sí? 1 y 1 es 0 y llevo 1, ¿sí? 1 y 1 es 0 y llevo 1. Y acá tenemos 1 y 1 y 1, 3, 1. Entonces, 2 se vuelven 0, 1, 1. Y llevo 1, 1. ¿no? Entonces, como ven, la suma es muy simple. Pero, ¿qué pasa si yo tuviera, pues, otra suma como la de aquí abajo? Entonces, es lo mismo.
¿Qué hacemos? Contamos los pares de 1 para que se vuelvan en 0. Entonces vemos un par ahí, 2 pares acá, ¿sí? Los contamos, 4, y nos queda 1. Entonces, pero hemos llevado 2 pares y lo hemos puesto acá, allá arribita en rojo, 1 y 1, ¿sí? Bien, y seguimos, un par, 2 pares. Justo 3 pares, 0, y llevo 3 pares, ¿sí? Y luego un par, 2 pares, 3 pares, 4 pares, y nos sobra 1, 1, y llevo arriba 4 pares, ¿sí? No, 3 pares, ¿no? Un par, 2 pares, 3 pares, 1. Entonces, pues, un par, 2 pares, un par, 2 pares, 3 pares, 1, ¿no? Y así vamos contando, ¿no? Y nos da el resultado, ¿no? Entonces, seguimos el otro, ya he llevado yo pues 3 pares, acá suma 4 pares y llevo 4 pares, ¿sí? Suma 4 pares y llevo 4 pares, ¿sí? Y luego quedan los 4 pares en rojo y vemos, los van contando los pares, es muy simple, ¿no? Bien, entonces pues no hay problema. Entonces, pues, veamos ahora la operación de la multiplicación. Entonces, veamos la operación de la multiplicación. La operación de la multiplicación, ¿cómo se define? La multiplicación se define pues como suma sucesiva. Es una operación abreviada, la operación de la multiplicación. Entonces, ¿qué significará 3 por 5? Significa pues sumar 5 veces el 3. 3 más 3 más 3 más 3 más 3, 5 veces. Entonces, así es la multiplicación. Bien. Veamos un ejemplo de la multiplicación. Y lo que nos interesa en informática es en binario, entonces veamos la operación de la multiplicación en binario. Entonces, si tenemos una tablita tal vez un poquito más difícil, multiplicamos nuestra tabla. 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. Miren, es simple. O sea, si hay un 0 es 0, entre los dos operando, y si hay 2 veces 1 es 1. Y de la misma manera, pues, es posible hacer una multiplicación como en el ejemplo. Entonces, con el ejemplo tenemos 1, 0, 1, 1, 0, 1, ¿no? Y queremos multiplicar por 1, 1, 1, 0, 1, 0. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando es 0, lo copiamos. Entonces, 0 por 1, 0, 0 por 0, 0, 0. 0 por 1, 0, 0 por 1, 0, 0 por 0, 0, 0 por 1, 0. Y si es 1, pues lo copiamos el número. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Y si es 0, lo ponemos pues todos 0. Y si es 1, todos 1. Y vamos desplazando, ¿sí? Y luego hay que sumarlo. Entonces, 0, 1, 0, 2, 1 es 0, llevo 1, 1. Hay 2 unos ahí, nos sobra 1, 1, llevo 1. Llevo 1, entonces 1 y 1 y el 1 que llevo nos queda 1. Llevo 1, entonces un par, 2 pares, 0, ¿sí? Y llevo 1, ¿sí? Un par, 2 pares, un par, 2 pares, 0, y llevo 1. Un par, 2 pares, 0, y llevo 1. Un par, 1, ¿sí? Nos sobra 1.
Llevo un par cero, y llevo 1 y 1 y tenemos resultado. Entonces la máquina resuelve muy fácilmente esto, porque cuando lo hace por pares. Y veamos ahora un ejemplo en DEC. Vamos bajando un poco más. En DEC. Entonces, en DEC, ¿qué tenemos? Si yo quiero sumar, si yo quiero sumar, pues multiplicar 54 por 6, ¿qué hago? Entonces, pues vamos a multiplicar 4 por 6 nos da 24, o sea, 4 llevo 2, ¿no es así? Entonces luego tengo que multiplicar 5 por 6. 5 por 6, 30 más el 2 nos da 3, 2. Entonces tenemos 3, 2, 4. Y lo mismo si tenemos más grande, entonces tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Y luego sumar, ¿no? Es de la misma forma, entonces no hay ningún problema. Bien. Después vean usando más o menos lo mismo. Vamos a ver en el práctico que le hemos dado pues, alguna multiplicación en octal que ahora no se le he puesto. Veamos la siguiente operación, la operación de la resta. Vamos viendo entonces. ¿Cuánto tenemos hasta ahora, Moisés? 5 minutos. Puede explicar y después lo corto y inicio otra sesión. Iniciamos otra sesión porque el sábado son 2 clases, ¿no? Entonces hay que hacer 2. Operación de la resta. Es una de las operaciones importantes para informática, una de las más importantes y tal vez sea la más conflictiva. La operación de la recta. Fíjense que nos permite hallar la diferencia entre dos números. Y es la operación inversa de la suma, no es su operación compañera, la suma es la inversa, es al revés, ¿no? O sea, pues hallar la diferencia entre dos números. Entonces, ¿cómo las representaremos que estamos ahí en verde? Tenemos un minuendo, un sustraendo y su operador el menos, ¿no? Y un resultado. Para esto pudiéramos hacer un ábaco para restarse, si usamos un ábaco, pero veamos la operación de la resta en DEC. Entonces, vamos viendo un ejemplito en DEC, vamos subiendo un poquitito. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero restar 7, le quiero restar menos 4? Entonces, 7 menos 4, ¿cuánto falta? Si nos vamos en el alfabeto, ¿cuánto falta del 4 para llegar al 7 hacia el revés? Nos queda 3, ¿no? ¿Sí? Bien. Pero si yo tuviera 23 menos 5, ¿qué hago? Entonces 3 menos 5 no puedo, ¿no? Entonces le presto 1 al 2 y nos queda, pues, y le sumo 10, entonces 3 más 10 nos quedan 13, entonces 13 menos 5, 8, ¿no? Y luego 1, ¿sí? Entonces ya saben ustedes restar, vamos a tener que prestar del compañero 10. ¿No? Veamos otro ejemplo, entonces ahí tenemos en otro ejemplo 4, 0, 0, 0 y le quiero prestar. Ingeniero, perdón que lo interrumpa, voy a iniciar otra sesión, ¿ya? Ya, perfecto, lo esperamos.